Mi ex me llamó tacaño y tóxico por no prestarle dinero. Años después, me vio revisando mi edificio y se burló pensando que era solo un plomero hasta que le dije, ¿qué haces tú en uno de mis peores departamentos? Se volteó y se fue avergonzada. Pero ahora me escribe todos los días. No sé en qué momento exacto lo supe, pero en algún punto entendí que Carla no estaba enamorada de mí, sino de la idea que tenía de mí. Esa imagen que ella misma se había inventado en su cabeza, un hombre noble, trabajador, tranquilo, con aspiraciones estables y lo suficientemente moldeable como para adaptarse a la vida que ella creía merecer. Y lo peor es que, al principio, yo encajaba perfecto en esa caricatura. Tenía 24 años, acababa de salir de la universidad con un título en educación, una montaña de deudas federales y una mentalidad que mezclaba responsabilidad con ingenuidad. Tenía metas claras, saldar lo que debía, conseguir una plaza como maestro en un distrito decente y tal vez, solo tal vez, algún día tener mi propia casa sin tener que pedirle nada a nadie. Pero para Carla, esa manera de pensar era una maldita ofensa. Y no exagero, ella hablaba de vibraciones de abundancia, de manifestar riqueza y de vivir la vida sin limitaciones financieras, aunque su cuenta bancaria pareciera el puto desierto de Nevada. Nos conocimos en una fiesta organizada por una amiga en común, una de esas reuniones que parecen más una exhibición de egos que una celebración. Carla era esa tipa que entraba en la sala como si todo el puto universo tuviera que detenerse a verla. No porque fuera increíblemente hermosa, aunque sabía cómo sacarse provecho, sino porque se había convencido de que merecía atención. Y con ese tipo de gente, lo peor es que a veces lo logran solo por insistencia. Me habló como si ya me conociera de antes, me preguntó qué hacía, y cuando le dije que estaba aplicando a escuelas públicas para ser maestro de literatura, me lanzó una de esas sonrisas que parecen un cumplido pero esconden burla. Me dijo que eso era muy noble, pero que esperaba que al menos tuviera un plan B, porque ese tipo de trabajos nunca dan para una vida cómoda. Yo, en ese entonces, no tenía idea de que esa frase iba a convertirse en su mantra personal cada vez que discutíamos por dinero. La relación, como era de esperarse, empezó con fuerza y acabó volviéndose una guerra fría de expectativas. Al principio todo era risas, citas bonitas y mucha fachada para las redes. Yo pagaba las salidas, porque así me educaron, me sentía responsable, aunque la tarjeta chillara. Pero con el tiempo, sus gustos empezaron a devorarme vivo. No eran lujos eventuales, eran exigencias constantes. Ella no era de las que sugería un plan, era de las que lo anunciaba. Carla decía, este fin de semana vamos a Orlando, ya hice la reserva en tal hotel, tiene brunch en la terraza y un jacuzzi privado, no vayas a quedar mal. Ni siquiera preguntaba si podía, si quería, si tenía sentido. Su respuesta cuando yo ponía cara de preocupación era siempre una variación de lo mismo, que si no podía ofrecerle ese tipo de vida, ella misma se lo daría. Que las mujeres independientes ya no se conformaban con hombres conformistas. Que ella tenía energía de reina y que yo debía igualarla o quedarme atrás. Y como idiota enamorado, intentaba alcanzar un ritmo que no era mío. La gota final llegó un martes cualquiera, después de una semana horrible en la escuela donde hacía suplencias. Llevaba días lidiando con adolescentes insoportables, papeles atrasados, y un auto que hacía un ruido espantoso cada que lo encendía. Carla llegó a mi casa con un folleto impreso, sí, un puto folleto en papel, de un curso de velas artesanales y aromaterapia tántrica. Y me dijo que necesitaba $5,000 para inscribirse y montar un estudio energético que cambiaría vidas. Me acuerdo perfecto como me lo dijo, con esa voz de esto es una inversión, no un gasto, como si de verdad creyera que su sueño hippie mal ejecutado iba a ser el nuevo Amazon. Le expliqué con toda la paciencia del mundo que no podía, que tenía 3 cuotas del préstamo estudiantil vencidas, que mi salario ni siquiera me alcanzaba para cubrir la renta sin hacer malabares. Y fue ahí, en medio de mi intento de razonar, que me lanzó una de las frases más hirientes que alguien me ha dicho jamás. Carla dijo, sabía que eras un tacaño de mierda, pero esto ya es tóxico. No solo no apoyas mis sueños, eres un obstáculo. Eres como un peso muerto que me jala hacia abajo. Yo pensaba que estabas en deuda con el universo por ser tan básico, pero ni eso.
Eres una condena financiera con patas. Y no fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo, con ese desprecio que ni siquiera disimula, como si estuviera escupiendo lo último que quedaba de respeto. Se paró de la mesa, me lanzó su café, uno de esos de $5 con espuma de leche de avena y esencia de canela, directo al pecho, y me dijo que se iba con un hombre de verdad. Uno que sí sabía cómo tratar a una mujer como ella. Un tal Troy, que según ella era inversionista en algo que sonaba a pirámide legalizada y manejaba un BMW que probablemente era arrendado, pero eso no importaba. Lo importante era que tenía el aire de éxito que Carla necesitaba para alimentar su ficción de vida perfecta. No lloré. No le rogué. No le dije nada. Me quedé sentado, con la camiseta empapada en café caro, sintiendo una mezcla de rabia, vergüenza y una calma extraña, como si en el fondo supiera que eso era lo que necesitaba para despertar. Esa noche, mientras me lavaba la camisa en el lavamanos y contaba mentalmente cuántos días me quedaban para pagar la luz, me juré algo que no le he dicho a nadie, que un día, cuando todo cambiara, no iba a buscar venganza con gritos ni escándalos, sino con hechos. Con progreso. Con logros. Con una vida tan distante de la suya que ni siquiera pudiera alcanzarla con sus vibraciones de mierda. No sabía cómo lo haría, pero tenía claro que si la próxima vez que Carla me viera yo estaba con uniforme de plomero, no sería porque trabajara para otro. Sería porque todo lo que estaba revisando, arreglando o mejorando, me pertenecería. Y cuando eso pasara, no pensaba avisarle. Iba a dejar que la verdad le estallara en la cara sin que yo tuviera que mover un solo dedo. Actualización 1. Pasó más de año y medio desde aquella tarde en que Carla me tiró el café en el pecho y salió de mi vida como si yo fuera un mal chiste que se había extendido demasiado. Durante ese tiempo no volví a saber de ella de forma directa, pero la gente que teníamos en común se encargó de mantenerme al tanto, aunque yo no lo pidiera. No lo hacían por malicia, sino con ese morbo disfrazado de camaradería, me decían que la veían viajando con su nuevo novio, que subía historias con copas de vino, branches en terrazas con vista al mar. Y fotos en bikini con frases tipo rodéate de lo que te inspire, como si con eso pudiera ocultar el hecho de que vivía en casa ajena y no tenía un solo ingreso estable. Yo, mientras tanto, seguía en la escuela secundaria dando clases de literatura a adolescentes que no entendían la diferencia entre Orwell y Marvel, y en las tardes ayudaba a mi tío Luis a reparar lavamanos. Destapar cañerías y cambiar calentadores de agua en casas que olían a moho o a cigarrillo rancio. Era un trabajo asqueroso, agotador y muchas veces frustrante, pero había algo extrañamente liberador en sentir que cada hora que pasaba metido en un baño mal ventilado me acercaba un poco más a ese fondo que, en silencio, había llamado mi revancha. Mi tío, que llevaba décadas en ese negocio, no entendía por qué un maestro con título universitario estaba dispuesto a revolcarse en grasa y mierda ajena por unos cuantos billetes. Me preguntó más de una vez si estaba desesperado, si tenía deudas con alguien peligroso o si el distrito escolar estaba por cerrarme la puerta. Yo solo le decía que quería aprender, que prefería ensuciarme las manos por algo que en el futuro pudiera usar a mi favor. Nunca le conté lo de Carla. Nunca le hablé del café, ni de Troy, ni de las palabras que me habían atravesado el ego como un clavo oxidado. Era demasiado íntimo y demasiado humillante para decirlo en voz alta. Pero cada vez que sostenía una llave inglesa, cada vez que abría una caja de herramientas y veía mis nudillos llenos de cortes, pensaba en su cara. En esa expresión de superioridad con la que me dijo que yo era una condena financiera con patas y sentía como me ardía la sangre. No de tristeza, sino de combustible. Yo no necesitaba que ella me creyera capaz de cambiar mi vida. Solo necesitaba probarme a mí mismo que podía hacerlo sin ella. Después de 8 meses alternando clases con trabajos de plomería, logré juntar una cantidad que jamás había tenido junta en mi cuenta, poco más de $17,000. No era una fortuna, pero para alguien que había estado sobreviviendo con menos de lo justo, era como tocar el cielo. No lo gasté en un carro nuevo ni en un televisor gigante, como hacían muchos conocidos cuando lograban ahorrar un poco. Lo guardé. Lo metí en una cuenta separada, que titulé irónicamente Tacaño Toxic Fund, como una especie de recordatorio de por qué lo hacía.
Y entonces, cuando sentí que tenía una base, empecé a estudiar el mercado inmobiliario de la manera más rudimentaria que existe, viendo videos en YouTube, leyendo foros de Reddit, hablando con gente que apenas me miraba si no les pagaba un café. Me obsesioné. Aprendí qué significaba cap rate, cash on cash, APR y otras siglas que antes me sonaban a cosas de ricos. Pero también aprendí a distinguir un propietario desesperado de uno serio, un aviso de oportunidad de un engaño, una fuga de agua menor de una que podía podrir una estructura completa. Fue ahí cuando decidí que iba a comprar mi primer edificio. No una casa. No un departamento para mí. Un multifamiliar, de esos que todo el mundo quiere evitar porque requieren reparaciones eternas, porque los inquilinos son un caos y porque las ganancias no son instantáneas. Pero yo no buscaba comodidad. Yo buscaba control. Control sobre mi ingreso, sobre mi tiempo, sobre mi futuro. Y sobre la narrativa de mi vida. Carla se había reído de mí por no prestarle $5,000. Pues bien, ahora tenía más del triple, y pensaba usarlo para comprar algo que pudiera multiplicarse solo. Empecé a visitar propiedades en los barrios más jodidos de Yalea, esos que huelen a sudor, pollo frito y aceite quemado. Donde la pintura de las paredes se cae a pedazos y los techos tienen manchas de humedad del tamaño de una persona acostada. Lugares que a simple vista parecían condenas, pero que para mí eran entradas secretas a un tipo de libertad que jamás había imaginado tener. La primera vez que entré a uno de esos edificios con un agente, me miraron como si me hubiera perdido. Yo llevaba puesta una camiseta vieja de una escuela pública y unas botas llenas de polvo. El tipo me preguntó si venía a ver el departamento por mí o si representaba a alguien más. Cuando le dije que era yo quien estaba interesado en comprar el lugar, torció la boca como si le hubiera pedido una cerveza caliente. No me importó. Revisé el lugar con la atención de quien no tiene otra oportunidad. Tomé fotos, medí paredes, abrí llaves, revisé cañerías. Volví con mi tío y le pedí que viniera conmigo a otro par de propiedades. Al principio creyó que era una locura, pero cuando le mostré los números y le expliqué lo que planeaba hacer, comprar barato, arreglar con nuestras manos, alquilar por encima del costo, su actitud cambió. Me dijo, ¿vas en serio, cabrón? Y yo solo asentí. No tenía otra opción. Era eso o seguir siendo el pendejo que dejó que una influencer de palo le definiera el valor personal. Al final terminé haciendo una oferta por un edificio de 6 unidades que parecía un chiste malo, ventanas rotas, puertas con termitas. Un patio lleno de colchones viejos y una cocina donde una familia de ratas parecía haber formado un sindicato. Pero el precio era tan bajo que, incluso con las reparaciones, podía convertirlo en un ingreso constante si me partía el lomo durante al menos un año. Conseguí un préstamo respaldado con mi historial de ingresos como maestro y el ahorro de mi fondo tóxico, y firmé con manos temblorosas el contrato más importante de mi vida. Cuando me entregaron las llaves, no sentí triunfo. Sentí pánico. Pero era un pánico funcional, como el que te empuja a saltar al agua porque sabes que si no aprendes a nadar, te hundes. Dormí esa primera noche en el suelo de una de las unidades vacías, con una linterna y una mochila como almohada. Y en medio de la oscuridad, entre cucarachas y el eco de mi propia respiración, pensé en Carla. No con dolor. Con una claridad extraña. Porque si alguna vez me llamó tacaño por no regalarle $5,000, ahora iba a tener que tragarse el hecho de que cada centavo que no le presté fue lo que me permitió convertirme en lo que jamás esperó que yo fuera. El dueño de algo. Aunque empezara oliendo a humedad y desesperanza. Aunque aún no lo supiera nadie más. Actualización 2. Pasaron más de 18 meses desde que dormí por primera vez en el suelo de aquel edificio, rodeado de polvo, ruidos huecos que venían de las paredes y una soledad que, lejos de aplastarme, me empujó a moverme todos los días como si no tuviera derecho a rendirme. Me despertaba con el primer rayo de luz colándose por las ventanas rotas y me acostaba cuando el cuerpo ya no podía más. Durante semanas viví con lo mínimo, un colchón inflable que se desinflaba a la mitad de la noche, una pequeña estufa eléctrica conectada con una extensión que crujía cada vez que encendía la resistencia.
Y una hielera que cumplía la función de refrigerador, donde metía huevos, arroz cocido y una botella de agua filtrada que volvía a llenar en una bodega cercana. Me duchaba con agua fría porque el calentador era una reliquia oxidada, y todos los días usaba las mismas botas cubiertas de cemento seco. Masilla pegada en las suelas y manchas de pintura blanca que no salían ni raspándolas con espátula. No tenía tiempo ni ganas de pretender. Mi vida entera era ese edificio, y aunque sonara miserable, era la primera vez en mucho tiempo que sentía que todo lo que hacía tenía un sentido claro y directo. Los primeros arreglos fueron infernales. Las tuberías estaban tan obstruidas que hubo días donde el olor a mierda me hacía vomitar apenas cruzaba el pasillo del primer piso. Me tocó romper muros, cortar tubos podridos, aprender sobre presión de agua, y maldecir cada conexión eléctrica mal hecha por alguien que claramente no tenía idea de lo que hacía. Me lastimé los nudillos, me rompí un diente al golpearme con un tubo mientras trabajaba boca abajo. Y me corté tan profundo una mano que terminé envolviéndola con cinta aislante durante 2 días antes de ir al hospital por miedo a que me cobraran algo que no podía pagar. Pero también hubo pequeños momentos que me hicieron sentir que estaba avanzando, la primera vez que logré hacer funcionar la ducha del segundo apartamento. La mañana en que encendí todas las luces del tercer piso sin que estallara un breaker, y sobre todo, el día que un hombre mayor vino a ver una de las unidades y me preguntó cuánto costaba la renta mensual. Yo, con la camisa empapada en sudor y las manos manchadas de sellador, le dije el precio sin saber si sonaba justo, barato o una locura. Él asintió y dijo me interesa. Esa fue la primera vez que alguien me vio como un propietario, aunque por fuera pareciera más un mecánico atrapado en un incendio. A medida que alquilaba las unidades, una por una, fui saliendo del fondo. Empecé a recibir pagos constantes, no enormes, pero suficientes para cubrir los gastos, pagar el préstamo y ahorrar para las siguientes reparaciones. Dejé la enseñanza, no porque la odiara, sino porque entendí que ya no podía dividirme. Lo que estaba construyendo me necesitaba completo, sin distracciones, sin excusas. Mi tío seguía ayudándome en lo que podía, aunque cada vez más desde el teléfono, dándome consejos técnicos cuando yo ya no sabía cómo resolver algo. Y mientras otros usaban el tiempo libre para descansar, yo lo usaba para estudiar. Me leí todos los contratos de arrendamiento posibles, aprendí a negociar con contratistas, a hablar con inspectores, a traducir el lenguaje de las normativas municipales para no depender de nadie más. A veces sentía que estaba envejeciendo más rápido, pero no me importaba. Me estaba convirtiendo en un maldito perro de pelea con corbata en el bolsillo trasero. No volví a pensar mucho en Carla hasta que una noche, revisando mi correo electrónico, encontré el nombre de un amigo en común con el asunto mira esto. Adentro, había una captura de una historia de Instagram. Era ella. Sentada frente a un café caro, con los labios exageradamente perfilados, mirando el lente como si estuviera reflexionando sobre algo profundo, mientras en el fondo se leía el texto. A veces uno tiene que dejar ir lo que pesa para poder volar. Debajo, una ubicación en Coconut Grove y un emoji de alas. No era difícil deducir el contexto, ya no estaba con Troy. Confirmé lo que sospechaba cuando empecé a ver más publicaciones de ella sola o con amigas empresarias, haciendo cursos de coaching energético. Lanzando frases como la abundancia viene de adentro o tu vibración determina tu cuenta bancaria, todo mientras subarrendaba habitaciones en casas ajenas y daba talleres por suma 3 personas por sesión. Me dio risa, claro. Pero también me hizo pensar. Porque mientras ella seguía proyectando la imagen de mujer empoderada que vive del universo, yo me había convertido, sin anuncios, sin luces, sin frases cursis, en un cabrón que cobraba renta cada 1 de mes. Fue justo por esa época que empecé a mirar un segundo edificio, esta vez uno más grande, con 9 unidades, ubicado a la vuelta del primero. El lugar era un desastre, pero ya no me intimidaban las ruinas. Hablé con el dueño, un tipo amargado que solo quería quitarse esa carga de encima, y logré negociar un precio por debajo del mercado porque él estaba harto de tratar con inquilinos que no pagaban. Usé mis ingresos anteriores como prueba, mi historial de pagos al día, y logré que un banco pequeño me aprobara un préstamo puente. La noche que firmé ese nuevo contrato,
regresé al primer edificio, al mismo apartamento donde dormí la primera vez, y me senté en el suelo. Esta vez ya tenía muebles, ventanas nuevas, y un arrendatario que trabajaba de noche, así que el lugar estaba libre. Me quedé ahí, en silencio, pensando en lo que había construido. Lo hacía con frecuencia, no para celebrar, sino para recordar que todo eso empezó cuando me negué a prestarle $5,000 a una mujer que me escupió la cara por no ser su patrocinador personal. Mi revancha no era una historia que pudiera ponerse en una foto. Era el tipo de venganza que fermenta lento, que se sirve fría, y que te llena más que cualquier venganza impulsiva. Yo no necesitaba que Carla supiera en qué me estaba convirtiendo. Bastaba con que siguiera pensando que yo seguía atrapado en una rutina mediocre, mientras su propia vida se convertía en una repetición patética de frases motivacionales sin sustancia. Y sin saberlo, ella estaba a punto de caminar derecho hacia la sorpresa más incómoda de su vida. Porque ese segundo edificio, el que estaba a la vuelta del primero, iba a convertirse en el escenario donde todo se le caería en la cara. Y ni siquiera tuve que buscarla. Fue ella quien terminó llegando a mí. Actualización 3. Pasaron cerca de 3 años desde la última vez que había escuchado su nombre en voz alta, y para entonces mi rutina ya era otra. Lo que en su momento fue un edificio semiabandonado y un colchón inflable entre cucarachas, ahora se había transformado en una operación organizada, con cronogramas de mantenimiento, inquilinos estables, un contador que me ayudaba con las finanzas y una empresa registrada bajo mi nombre con un logo sencillo pero profesional. Tenía 3 propiedades en funcionamiento, una cuarta en remodelación parcial, y 2 lotes reservados para un proyecto más ambicioso que aún no había querido comentar con nadie. Porque había aprendido que las mejores cosas se cuecen en silencio. Me levantaba temprano, revisaba reportes de cobros, me reunía con contratistas para discutir presupuestos, y en las tardes, cuando podía, pasaba por mis propiedades a asegurarme de que todo siguiera en orden. A veces con ropa de oficina, a veces con el overol viejo que había guardado más por costumbre que por necesidad. A esa altura ya podía pagarle a otros para que hicieran las reparaciones, pero había una parte de mí que seguía disfrutando ensuciarse las manos, no por obligación, sino como recordatorio de donde había empezado. Fue en uno de esos días, mientras supervisaba un trabajo de plomería en el edificio más antiguo, el primero que compré, el que olía a desastre cuando lo conocí, que sucedió. Había una fuga detrás de una de las unidades en la planta baja, algo sencillo en apariencia pero que podía escalar a una tragedia si no se trataba a tiempo, así que fui yo mismo con un técnico a revisar el daño. Andaba con el overol azul, las botas de trabajo y una linterna que colgaba del cinturón. Me había agachado frente a una de las rejillas cuando escuché, a mis espaldas, una risa conocida. Me puse de pie lentamente, no porque lo sospechara, sino porque la voz llevaba consigo ese tono condescendiente que tenía tatuado en la memoria. Y ahí estaba. Carla. Parada en la acera del frente, con un vestido ceñido y unos tacones que claramente habían sobrevivido demasiadas noches. El maquillaje no era malo, pero ya no tenía el acabado fresco de antes. Y la expresión de su cara, al verme, fue una mezcla de sorpresa, burla y superioridad, como si acabara de confirmar una teoría antigua. Me miró con una sonrisita torcida y dijo, como quien comenta algo en voz alta para que lo escuchen todos, no puedo creerlo, ¿tú sigues en esto? Pensé que habías evolucionado. Pero bueno, al menos sigues trabajando, ¿no? Se rió como si estuviera sola, como si la situación le pareciera irónica. Me tomé un segundo, me limpié las manos con un trapo sucio que llevaba colgado al cinturón, y caminé hacia ella sin ninguna prisa. Me paré a menos de 1 metro, la miré directo a los ojos, y sin cambiar el tono de voz, le dije, ¿qué haces tú en uno de mis peores edificios? La sonrisa se le congeló en la cara. No entendió al principio, o tal vez no quiso entender. Repitió tuyos, como si yo estuviera bromeando. Asentí. Le expliqué con la misma calma que uso cuando hablo con mis inquilinos, que sí, que ese edificio era mío desde hacía más de 5 años, que lo compré cuando todavía estaba medio en ruinas, que lo remodelé poco a poco. Que ahora albergaba 8 unidades, de las cuales 7 estaban alquiladas y la octava estaba vacía por mantenimiento. Le dije que no trabajaba de plomero,
pero que prefería revisar personalmente los problemas graves porque ya había tenido malas experiencias con contratistas que cobraban de más por arreglos mal hechos. Y que, por cierto, ese no era el único edificio bajo mi nombre. Que había otros 2 a la vuelta y uno más en Coral Gables. Y que todos estaban al día. Su expresión cambió tan lentamente que me pareció estar viendo una escena en cámara lenta. La risa desapareció primero. Luego vino el ceño fruncido. Y por último, la mirada hacia abajo, como si el suelo se hubiera vuelto súbitamente más interesante. No sabía qué decir. Lo que sí sabía era que su amiga vivía en una de las unidades de ese edificio, una chica que yo había conocido semanas atrás durante una visita rutinaria, una inquilina nueva que había llegado con referencias decentes. Carla estaba ahí como visita, o eso parecía, pero lo que realmente me dio curiosidad no fue su presencia, sino su silencio repentino. Ella, que nunca se callaba. Ella, que siempre tenía algo que decir, algún juicio, alguna frase para dejar en claro que estaba por encima. Pero en ese momento no dijo ni mierda. Solo masculló algo sobre haberse equivocado de dirección, fingió buscar el teléfono en su bolso, y sin despedirse, se dio la vuelta y se fue caminando con pasos torpes, como si cada metro que se alejaba pesara más. Volví a mi trabajo. Revisé la fuga, di las instrucciones necesarias, y al final del día, mientras me quitaba los guantes, revisé el teléfono. Había un mensaje nuevo. De ella. Un simple, no puedo creer lo que has logrado, de verdad me alegro por ti, jajaja. Ni siquiera respondí. No porque me sintiera por encima, sino porque ya no necesitaba decir nada. La imagen de su cara cuando le dije que ese era uno de mis peores edificios se había quedado grabada en mi cabeza como un trofeo. No necesitaba insultarla, ni echarle en cara lo que dijo hace años. Ya lo había hecho sin palabras. Sin escándalos. Sin alzar la voz. La realidad le habló por mí, con la brutalidad más elegante que existe, la de los hechos. Esa fue la primera vez que comprendí lo poderosa que puede ser la indiferencia. Y lo mucho que duele cuando la vida te devuelve el espejo completo, sin filtros ni frases inspiradoras. Porque Carla, la misma que me llamó tacaño por no prestarle dinero, ahora caminaba por propiedades que yo mismo había comprado con el sudor que ella despreció. Y lo mejor de todo era que ni siquiera lo planeé. Fue ella quien vino. Fue ella quien se metió sola en el escenario. Y fue ella quien tuvo que salir avergonzada, tragándose una risa que ya no le salía. Actualización 4. Pasaron exactamente 9 días desde que la vi caminar calle abajo fingiendo que no se le había derrumbado la dignidad frente a mí, y durante ese lapso. Pensé que el encuentro había quedado en el aire como uno de esos momentos incómodos que se entierran en silencio, sin necesidad de comentarios ni consecuencias. Pero no. El día número 10, al despertar, encontré el primer mensaje suyo que no era una indirecta disfrazada de cordialidad, sino una apertura descarada. Me escribió, no dejo de pensar en la casualidad de habernos encontrado. De verdad, me sorprendiste. Qué fuerte cómo da vueltas la vida, ¿no? Ni siquiera tuve que responder para saber que ese era el inicio de una serie de intentos por volver a entrar a mi mundo, esta vez no como novia, ni como amiga, sino como alguien que buscaba desesperadamente un salvavidas. Carla nunca supo perder. No entendía el silencio. Y sobre todo, no entendía que ya no era parte de mi narrativa. Pero eso no la detuvo. Durante las siguientes semanas, comenzó a escribirme con una frecuencia absurda. Primero eran mensajes casuales, fingiendo interés genuino por lo que yo hacía, que si tenía consejos sobre inversiones inmobiliarias, que si podía recomendarle algún libro. Que si me acordaba de aquel restaurante donde solíamos ir y que ahora estaba cerrado. Luego los textos empezaron a cambiar de tono. Se volvieron más emocionales, con tintes de nostalgia artificial. Frases como yo sé que no terminamos bien pero siempre te admiré o a veces me pregunto cómo habría sido si no hubiera sido tan impulsiva. Como si ahora que veía que no me había quedado estancado donde me dejó, quisiera reescribir el guión que tanto le acomodaba. No respondía nada. Ni un gracias, ni un emoji, ni una reacción. Nada. Y mientras más ignoraba, más crecía su insistencia.
Me llegaban mensajes a las 3 de la mañana, audios de voz diciendo que había soñado conmigo, incluso fotos viejas que yo ya había borrado. Como si eso pudiera reactivar algo que estaba muerto desde mucho antes de que ella se fuera. Yo, por mi parte, seguía trabajando como siempre, con el mismo ritmo incansable que me había llevado hasta ahí. Estaba en medio de una negociación importante para adquirir un lote grande en Orlando, donde pensaba construir un complejo de apartamentos pequeños para renta a largo plazo. Era mi primer proyecto que implicaba no solo remodelación sino construcción desde cero, y estaba rodeado de abogados, arquitectos y proveedores que me hablaban en un idioma técnico que aún estaba aprendiendo a traducir. Era estresante y agotador, pero me fascinaba la idea de estar cruzando una línea que años atrás ni siquiera me habría atrevido a mirar. Mientras tanto, Carla me seguía escribiendo. Llegó al punto de pedirme que nos viéramos. Dijo que solo quería un café, que le encantaría escuchar cómo habías hecho todo eso sin ayuda de nadie, que le inspiraba, como si de repente su alma emprendedora hubiera despertado y necesitara iluminación. Accedí por una sola razón. Quería mirarla a los ojos y ver cuánto le costaba fingir que aún tenía poder sobre mí. Le respondí con un simple está bien, dime cuándo y dónde. Eligió un café en Brickell, uno de esos lugares donde un espresso cuesta $6 y donde el personal no sabe si atenderte o sacarte si no llegas vestido como influencer. Me presenté con una chaqueta barata, camisa sencilla, y el mismo reloj de siempre. No me interesaba parecer rico. Me interesaba parecer yo. Cuando llegué, ya estaba sentada en la terraza, con el mismo aire altivo de siempre, aunque se le notaban los bordes del maquillaje retocados y una ansiedad que intentaba disimular hablando demasiado rápido. Me saludó con entusiasmo exagerado y dijo que yo estaba exactamente igual, como si eso fuera algo malo o bueno, no supe. Me preguntó cómo empecé, cómo logré juntar el dinero, quién me ayudó, qué estrategias usaba. Yo la dejé hablar. Solo intervenía para corregir detalles técnicos. La escuchaba más por curiosidad que por cortesía. Lo que me decía no era información, era exposición. Me contaba de sus talleres, de cómo había tocado fondo emocionalmente pero ahora estaba en una nueva etapa y que si tenía el respaldo adecuado podría lanzar su propia marca de cursos motivacionales. Me hablaba de conectar con el ser, de alinear energía financiera, de convertirse en canal de abundancia, y yo solo pensaba en que si ese discurso funcionaba, debía ser con gente aún más perdida que ella. Luego, como si nada, me soltó la bomba. Me dijo que estaba buscando inversores para su nuevo proyecto, que estaba diseñando un programa digital con sesiones grabadas y material exclusivo, que su problema no era la idea sino el capital inicial. Y ahí, con total desvergüenza, me preguntó si me interesaría ser su socio. Me dijo que nos iría muy bien juntos, que ahora que éramos más maduros podríamos hacer cosas grandes. No levanté la voz. No me burlé. Solo apoyé los codos sobre la mesa, la miré directo a la cara, y le dije que la última vez que me pidió dinero me llamó tacaño, y que si entonces $5,000 eran para ella una prueba de que yo no era suficiente. Ahora no tenía sentido que viniera a pedirme 50,000. Le dije que no me interesaba su proyecto, que no creía en vibraciones como modelo de negocio, y que si estaba buscando a alguien que le pusiera dinero encima sin pedir nada a cambio, mejor siguiera buscando. Se quedó en silencio. Masticó el aire durante varios segundos, y finalmente dijo, yo no sabía que ibas a llegar tan lejos, pensé que... No terminó. Yo pagué la cuenta en efectivo, sin mirar el monto, y antes de levantarme le dije, y eso fue exactamente lo que me motivó. Esa noche me escribió de nuevo. Me dijo que había sido muy fuerte mi respuesta, que tal vez lo había tomado personal. Le dije que no. Que simplemente ya no era el mismo, y que no necesitaba arreglar nada con alguien que ni siquiera sabía pedir disculpas sin convertirlas en un discurso de autoayuda. Desde entonces no ha dejado de escribir. A veces se hace la fuerte, a veces la arrepentida. Algunos días dice que me admira. Otros, que soy frío, que me volví uno de esos hombres que solo piensa en el dinero. Cada mensaje suyo es una confirmación de lo que ya sé, que cuando se fue, pensó que yo era una inversión perdida, una especie de deuda emocional sin valor. Y ahora, lo que quiere, es parte del resultado.
Lo que nunca entendió es que ya no tiene acceso. No porque no quiera ayudarla, sino porque no quiero volver a darle ni una sola gota de energía a alguien que solo sabe querer cuando el poder cambia de manos. Actualización final. Pasaron cerca de 6 meses desde aquel café incómodo en Brickell donde Carla intentó disfrazar su desesperación de emprendimiento, y aunque después de eso pensé que finalmente entendería el mensaje y desaparecería. Lo cierto es que su insistencia no solo continuó, sino que tomó un rumbo aún más extraño. Lo que antes eran mensajes con un aire pasivo-agresivo o falsamente amistoso, empezaron a transformarse en una mezcla disonante de súplica y manipulación. Me escribía por cualquier medio posible, WhatsApp, correo electrónico, Instagram, incluso una vez dejó una nota en la recepción de mi oficina, ni siquiera sé cómo supo dónde era. Donde me deseaba luz en todos mis proyectos y terminaba con un espero que el universo nos vuelva a alinear. La leí con la misma atención con la que uno lee las etiquetas de advertencia en una bolsa de cemento, rápido, sin darle más peso del necesario, y con la certeza de que era mejor mantener distancia. Lo que ella no sabía era que yo ya había tomado una decisión. Durante esos meses en los que Carla jugaba a reescribir nuestra historia, yo había estado monitoreando con más detalle el comportamiento de varios inquilinos en uno de los edificios que administraba. Uno de ellos, el mismo donde había ido a visitar a su amiga aquella vez que nos reencontramos por sorpresa, tenía múltiples reportes de vecinos por fiestas nocturnas, ingresos sospechosos y un par de quejas formales por ruidos constantes y basura en áreas comunes. Revisando los registros de cámaras de seguridad que había instalado meses atrás, confirmé algo que me habían venido insinuando desde hacía tiempo: Carla no solo iba de visita con frecuencia, sino que prácticamente se había instalado allí. Aparecía entrando y saliendo del apartamento a cualquier hora, sola o acompañada, y en más de un clip la vi recibir paquetes, abrir la puerta como si fuera suya y dar indicaciones a repartidores con total naturalidad. Lo más interesante era que, además de eso, en varias grabaciones se veía a otras personas llegar con maletas, quedarse unos días y luego irse. Lo cual me olía demasiado a su barriendo tipo Airbnb disfrazado de retiro espiritual. En ese momento dejé de pensar en Carla como un capítulo cerrado y pasé a tratarla como lo que era, un problema que requería resolución concreta. Revisé el contrato de la inquilina registrada y confirmé que, como era de esperarse, cualquier tipo de subarriendo o alojamiento no autorizado era causa de terminación inmediata. Redacté una carta formal donde detallaba todas las violaciones al contrato: presencia permanente de terceros no registrados, actividades sospechosas documentadas y alteración del uso residencial del inmueble. También envié copia de todo el material a la asociación de vecinos del edificio, quienes ya estaban hartos de las quejas. Finalmente, redacté una notificación dirigida al dueño de la propiedad, porque esa unidad, a diferencia de las demás, no era mía directamente sino parte de un portafolio que yo administraba en nombre de otro inversionista, y le adjunté un informe completo con fechas, fotos y un resumen de cada queja vecinal documentada. La respuesta fue inmediata: no solo aprobó la no renovación del contrato, sino que me pidió que, si había oportunidad, presentara la denuncia ante la ciudad para asegurar que no volvieran a alquilarle a alguien vinculado a ese tipo de actividades. Lo hice con precisión, sin rabia, sin ningún deseo de espectáculo. Lo traté como un trámite más, porque eso era. Carla había dejado de ser una persona con la que tenía asuntos pendientes y se había convertido en una variable incómoda que interfería con el buen funcionamiento de mi sistema. Una semana después, recibí la confirmación de que la notificación de desalojo había sido entregada. Tenía 30 días para abandonar el lugar y, de no hacerlo, enfrentaría consecuencias legales por incumplimiento. No lo publiqué en redes, no lo comenté con nadie, no sentí la necesidad de alardear. Pero el día que recibí ese correo, me tomé una cerveza solo, en silencio, y sentí algo parecido a justicia. Lo que vino después fue casi patético. Carla volvió a escribirme. Esta vez el mensaje era tan largo que el celular me lo cortó con un leer más. Empezaba con un tono conciliador, como siempre, pero se torcía en amenazas disfrazadas de ofrecimientos. Me dijo que sabía cosas sobre mis propiedades, que había escuchado comentarios sobre contratistas que me habían estafado.
Que si quería mantener mi reputación intacta no debía cerrarle las puertas a alguien que podía colaborar desde adentro. No me sorprendió. Siempre fue buena para disfrazar la manipulación de oportunidad. Lo que ella no entendía era que no tenía absolutamente nada que pudiera usar contra mí. Todos mis edificios estaban al día, mis contratos firmados, mis ingresos auditados, mis papeles en orden. No había nada que pudiera torcer, ni una sola grieta por donde colarse. Pero lo más irónico era que, en su intento de asustarme, terminó empujándome a hacer lo que llevaba tiempo considerando, prohibirle el ingreso a todos los complejos bajo mi administración. Emití una circular interna para el personal de seguridad de cada edificio. Incluí su foto, su nombre completo. Y el aviso de que no debía permitírsele el ingreso sin autorización expresa del inquilino correspondiente ni podía permanecer más de 20 minutos sin que el residente saliera a recibirla. Una semana después, me aseguré de pasar personalmente por el edificio donde había estado alojándose. Fui con el overol, como hacía años no me lo ponía. No porque necesitara reparar algo, sino porque me gustaba la idea de que me viera exactamente como la última vez. Toqué la puerta y cuando abrió, con el pelo hecho un desastre, sin maquillaje y con la cara llena de ojeras, solo dije, vine a revisar la fuga del fregadero. No quiero que te cobren de más por algo tan simple. No me respondió. No me invitó a pasar. Solo retrocedió un paso y se quedó parada, como si no supiera si cerrarme la puerta o ponerse a llorar. Revisé el fregadero, que si tenía una leve pérdida, lo apreté con la llave correcta, dejé todo como estaba y al salir, mientras pasaba frente a ella, le dije con absoluta naturalidad, y por cierto. A partir de la próxima semana esta unidad va a estar en remodelación, así que si estás viviendo aquí, mejor vete haciendo a la idea de buscar otro lugar. Esa fue la última vez que la vi. Desde entonces, me escribe casi todos los días. A veces solo un hola, otras veces párrafos enteros, otros días una selfie suya acompañada de alguna frase motivacional. No he respondido ni una sola vez. Porque sé que cada mensaje es una pequeña desesperación que la empuja más hacia la conciencia de que ya no tiene acceso a mi mundo. Que ese tacaño tóxico del que se burlaba fue el mismo que se negó a regalarle $5,000, pero que usó ese dinero para construir la vida que ahora ella mira desde afuera. Con la nariz pegada al vidrio y sin posibilidad de entrar. Y aunque nunca me pidió perdón de verdad, aunque nunca reconoció lo que hizo ni el daño que me causó, no lo necesito. Porque el tiempo se encargó de poner todo en su sitio. Ella se quedó vendiendo humo en círculos que ya ni le creen. Y yo sigo construyendo ladrillo por ladrillo la vida que ella no supo ver cuando aún podía formar parte de ella. Y si algún día vuelve, no será la puerta la que esté cerrada. Será toda la maldita estructura. Porque yo ya no abro espacios para gente que solo sabe amar cuando todo lo que quieren ya está hecho.